Eres una carga, me gritaron mis padres al echarme de mi cuarto para dárselo a mi hermana, exitosa. Ella se burló de mí. No sabían que su gran trabajo era en mi propia empresa. El lunes, me vio en la sala de juntas y dijo, ¿perdida, hermanita? Le dije, buscaba a la nueva. Para despedirla. Estaba en medio de un análisis de datos de retención de usuarios que requería toda mi concentración. El mundo exterior se había disuelto en un zumbido sordo, un ruido blanco que mi cerebro había aprendido a ignorar. Lo único que existía eran las líneas de código en mi IDE, las complejas consultas SQL y las gráficas que se actualizaban en tiempo real en mis 3 monitores. Estaba buscando un patrón, una anomalía en el comportamiento del usuario que explicara la caída del 2% en la cohorte del mes pasado. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fue un abrir, fue un azotar. La perilla de latón golpeó la pared con un ruido sordo que hizo vibrar el pequeño cuarto. No tocaron. Nunca lo hacían. Para ellos, mi puerta era solo una sugerencia, un pedazo de madera que se interponía en su camino. Levanté la vista, parpadeando. Mis ojos, acostumbrados a la luz azulada de las pantallas, lucharon por ajustarse a la luz amarillenta del pasillo. Eran mis padres, Ramiro y Estefania. Mi padre, Ramiro, se plantó en la entrada, sus brazos cruzados sobre su prominente estómago. Tenía esa expresión habitual de impaciencia perpetua, como si mi sola existencia fuera un punto en su lista de pendientes que no lograba tachar. Mi madre, Estefania, se deslizó detrás de él, forzando una sonrisa brillante, tan tensa que parecía dolorosa. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esos ojos que me miraban con una mezcla de lástima y decepción crónica. Yaretsi, empezó mi madre, su voz con ese tono falsamente alegre, el que siempre usaba justo antes de pedirme algo o de darme una mala noticia. Tenemos noticias maravillosas. Absolutamente maravillosas. Me quité lentamente los audífonos Bose, el silencio del cuarto se llenó de repente con el sonido distante de una telenovela en la sala. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Tu hermana, exclamó, juntando las manos frente a su pecho como si estuviera rezando. Nuestra Kenia. Acaba de conseguir un trabajo increíble. Un puesto de gerente senior en una empresa importantísima de Santa Fe. Forcé una sonrisa que se sintió como una mueca. Vaya, qué bien. Felicidades para ella. Kenia, mi hermana mayor, tenía 30 años. Este era, según mis cuentas, su quinto trabajo increíble en los últimos 4 años. Su promedio de duración en un empleo era de 8 meses. Mi padre resopló. Fue un sonido gutural, bajo, lleno de desdén. Esa, Yaretsi, es una chamba de verdad, dijo, y la forma en que pronunció, chamba, goteaba sarcasmo hacia mí. Dio un paso dentro del cuarto y apuñaló el aire con el dedo en mi dirección. Va a ganar lana de verdad. No como tú, sentada aquí todo el santo día, desperdiciando tu vida en esos jueguitos. Mi mirada se desvió hacia mis pantallas. Esos jueguitos eran el panel de control de Nexus Creativo. Mi empresa. Una firma de marketing digital y desarrollo de software que yo había fundado desde cero hacía 5 años, con el dinero que ahorré de becas y trabajos de medio tiempo en la universidad. Esos jueguitos, como él los llamaba, le daban empleo a 150 personas en 2 pisos de oficinas en uno de los edificios más modernos de Santa Fe. Pero para ellos, Nexus Creativo era solo un nombre de fantasía, algo que yo usaba para justificar mis changuitos en línea y mi negativa a conseguir un trabajo de verdad. Mi habitación era pequeña, sí. Era el cuarto trasero de la casa de mis padres en la colonia Narvarte, una casa que se caía a pedazos por la falta de mantenimiento. Pero para mí, este cuarto era sagrado. Era mi incubadora. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas con diagramas de flujo, arquitecturas de sistemas y notas adhesivas de colores. En un rincón, zumbando silenciosamente, estaba el servidor original que usé para lanzar la plataforma, ahora relegado a pruebas personales. Este cuarto era mi centro de mando, mi refugio, el único lugar en el mundo donde yo tenía el control absoluto.
Mi madre carraspeó, interrumpiendo mi ensoñación. Bueno, cariño, y como Kenia estará muy ocupada con su nuevo rol tan importante, y necesita un espacio, pues digno, ya sabes, un lugar tranquilo para trabajar, va a tomar este cuarto para su home office. El zumbido sordo en mi cabeza regresó, pero esta vez no era el ruido blanco del exterior. Era el sonido de mi mundo implosionando. ¿Qué? Ya oíste a tu madre, dijo mi padre, avanzando más hacia mi escritorio. Sus ojos recorrieron con asco mis monitores, mis libros de programación, mis pizarras. Tu hermana necesita un espacio profesional. Ella sí va a hacer cosas importantes. No puede estar en la mesa del comedor. Pero, este es mi cuarto, logré decir, mi voz sonando débil, infantil. Odié cómo sonaba. Yo trabajo aquí. Este es mi lugar. No seas ridícula, Yaretsi, espetó mi padre. Tu trabajo no es trabajo. Es un pasatiempo. El de Kenia es real, en un edificio de verdad, con gente de verdad. Tienes una semana para sacar todas tus cosas. Hizo un gesto de asco hacia mis monitores, como si fueran basura. Puedes poner un catre o algo en el sofá de la sala. Ya veremos. Ahora necesitamos medir para el escritorio nuevo de tu hermana. Me quedé helada. Congelada. No era solo el cuarto. Era el símbolo. Era la invalidación absoluta de cada noche sin dormir, de cada línea de código, de cada sacrificio. Era la bofetada final que confirmaba lo que siempre supe, para ellos, yo era invisible. Mi éxito, al ser silencioso, al no ser algo que pudieran presumir en una cena, simplemente no existía. No, dije. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Fue un susurro, pero resonó en el cuarto abarrotado. Mi padre enarcó una ceja. ¿Cómo dijiste? Me enderecé en mi silla. Lo miré fijamente, obligándome a sostener su mirada de matón. Dije que no. Este es mi cuarto. Yo trabajo aquí. No me voy a ir. Ramiro me miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron. Vi un músculo tensarse en su mandíbula. Mira, Yaretsi, no estoy jugando. Tu hermana necesita este espacio. Tú no haces nada productivo. Vives aquí gratis. Así que vas a hacer lo que te decimos. Punto. ¿Nada productivo?, repetí, sintiendo como un hielo antiguo, familiar, empezaba a formarse en mi pecho. Este sentimiento, este frío desdén, era el sabor de toda mi vida. Era el mismo sentimiento de mi graduación. La transición fue instantánea. El olor a polvo y ozono de mi habitación fue reemplazado por el olor denso y maravilloso a mole y tortillas calientes hechas a mano. Estábamos en El Cardenal de San Ángel, un lugar que mis padres habían elegido, no por mí, sino porque era un sitio al que les gustaba ir para sentirse importantes. Estábamos celebrando mi graduación de Ingeniería en Sistemas Computacionales de una de las mejores universidades del país. Yo había sido la mejor de mi clase. Tenía una mención honorífica y una oferta de trabajo de una empresa tecnológica multinacional en California, una oferta que pagaba más de lo que mi padre había ganado en su vida, y que yo había rechazado en secreto una semana antes para empezar mi propia compañía. Me sentía, moderadamente orgullosa. O al menos, lo había estado esa mañana. Estábamos en una mesa larga. Mis padres se veían aburridos. Mi padre miraba su teléfono, revisando los resultados del fútbol. Mi madre retocaba su maquillaje usando el reflejo de un cuchillo. Kenia, que se había graduado de Administración de Empresas hacía un año con un promedio de 7.5 y sin honores, estaba contando en voz alta, para que toda la mesa la oyera, una anécdota sobre cómo había dominado a un profesor que, según ella, la odiaba. Y entonces le dije, profesor, con todo respeto, su clase es un barco que se hunde y yo soy el único salvavidas. Se quedó callado. Obvio me puso 10, concluyó con una risa estrepitosa. Yo sabía que era mentira. Yo le había hecho la mitad de sus proyectos finales.
Entonces, mi tía Sarai, la hermana metiche de mi madre, se acercó a la mesa como un buque de guerra. Sus pulseras de oro hacían un ruido escandaloso con cada gesto. Llegó dejando una estela de perfume caro. Estefania, querida. Qué gusto encontrarte aquí, dijo con su voz chillona, dándole 2 besos ruidosos a mi madre. Luego me miró, casi como una ocurrencia tardía. Ah, Yaretsi. Felicidades, mijita. Ya te graduaste de eso de las computadoras, ¿verdad? Qué complicado. Ingeniería en sistemas, tía. Sí, gracias, dije, intentando sonreír. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy moderno. Le dio una palmada a mi mano, sus anillos fríos contra mi piel, y se giró inmediatamente hacia Kenia, sus ojos brillando. Pero tú, Kenia, sobrina. Tú eres la estrella. Administración de empresas. Eso sí es el futuro. Tú sí sabes tratar con la gente, sabes de negocios. Carisma. Eso es lo que importa. Vas a dirigir empresas, ya verás. Mi madre, Estefania, se iluminó como un árbol de Navidad en el zócalo. Así es, Sarai. Tienes toda la boca llena de razón. Kenia tiene una cabeza increíble para los negocios. Tiene don de gentes, ¿sabes? Sabe cómo hablar, cómo venderse. Es brillante. Tiene madera de líder. Luego me miró, y su sonrisa se atenuó, se derritió hasta convertirse en una mueca de lástima condescendiente. Yaretsi, bueno, ella es buena con las máquinas. Es inteligente, a su manera. Muy técnica. Claro, claro, dijo tía Sarai, ya perdiendo el interés en mí y sacando un cigarrillo delgado. Alguien tiene que arreglar las computadoras, ¿no? Qué aplicada, mijita. Me quedé allí, sosteniendo mi diploma enrollado debajo de la mesa. El listón de seda azul se sentía húmedo en mi mano sudorosa. En ese tubo de cartón estaba la firma del rector y las palabras, mención honorífica. Pero en esa mesa, bajo la luz cegadora de la admiración que todos sentían por Kenia, mi diploma se sentía como papel de baño. Intenté, por última vez, buscar la validación de mi padre. Saqué el pequeño reconocimiento enmarcado que me habían dado esa mañana. Mira, papá, es un premio por el mejor proyecto de la generación. Él ni siquiera giró la cabeza. Levantó la mano, con la palma hacia mí, en un gesto universal de, cállate, para hacerle una señal al mesero que pasaba. Joven, dijo en voz alta. Joven, tráiganos otra botella de vino. La mejor que tenga. La más cara. Estamos celebrando. Para brindar por mi futura directora de empresas, mi hija Kenia. Kenia levantó su copa, radiante, sus ojos brillando de triunfo, absorbiendo la adulación como una esponja. Yo bajé lentamente el reconocimiento enmarcado y lo volví a meter en mi bolso. Me concentré en mi plato de enchiladas de mole, sintiendo cómo se enfriaban, cómo se volvían pesadas y amargas en mi boca. Ese fue el día que entendí que no importaba lo que yo lograra. Mis logros eran medidos en ceros y unos, eran silenciosos, invisibles para ellos. Los logros de Kenia, aunque mediocres, imaginarios, eran ruidosos, eran sociales, eran visibles. Y para mis padres, lo único que importaba era la fachada, era el que dirán. El recuerdo se desvaneció, trayéndome de vuelta al presente, al olor a polvo de mi habitación. Mi padre me miraba fijamente, su rostro rojo de ira por mi desafío. No, repetí, y esta vez mi voz fue dura como el hielo que sentía en el pecho. Esta vez no. No me voy a ir de mi cuarto. ¿Y quién te crees que eres para decir que no? Gritó mi padre. Vives bajo mi techo. Comes de mi comida. No eres más que una arrimada. ¿Tu comida? Me reí, una risa seca, sin humor, que me sorprendió a mí misma. ¿De verdad creen eso? ¿De verdad creen que soy solo un adorno inútil, una boca que alimentar? Demuéstrame lo contrario, retó él. Tu hermana va a ganar un sueldo de verdad,
uno con prestaciones y un gafete. ¿Tú qué ganas? ¿Monedas por tus jueguitos? El hielo en mi pecho se expandió, se agudizó. La injusticia de sus palabras me quemó por dentro. ¿Saben qué? Tienen razón. Es hora de hablar de dinero. Hablemos de hace 2 años. Hablemos de la tormenta. La escena cambió de nuevo. El aire ya no estaba cargado de la tensión silenciosa de mi cuarto, sino de humedad y el olor a tierra mojada. Llovía a cántaros afuera, una de esas tormentas de septiembre que inundan viaducto y paralizan la Ciudad de México. Adentro de la casa, el sonido de la lluvia era ahogado por otro, uno más rítmico y siniestro, drip, drip, drip. Splash. Una gotera masiva se había formado en el techo de la sala. No era una gotera, era una cascada. El agua caía en una cubeta de plástico naranja que se llenaba con una rapidez alarmante. Ya habían vaciado 3. Mis padres estaban en pánico en la mesa del comedor. Los papeles de la aseguradora estaban esparcidos, algunos ya húmedos por las salpicaduras. No lo cubre, gritaba mi madre, Estefania, al borde de las lágrimas. Llamé al ajustador y dice que es falta de mantenimiento. Que el impermeabilizante tenía 10 años de vencido. Mi padre tenía la cabeza entre las manos, su cabello revuelto. El maestro de obras vino en la tarde. Dice que la viga está podrida. Que costará por lo menos 80.000 pesos rehacer esa parte del techo. 80.000. ¿De dónde demonios vamos a sacar esa lana ahora? Kenia estaba sentada en el sofá más alejado de la gotera, con los pies subidos para no mojarse. Se estaba pintando las uñas de un color rojo brillante, soplándolas con aburrimiento. Levantó la vista de su teléfono, molesta, no por la crisis, sino por el ruido. ¡Ay, qué horror! O sea, ¿no pueden hablar más bajo? Estoy tratando de ver un tutorial, dijo. Luego, al ver la mirada asesina de mi padre, añadió, ojalá pudiera ayudar, de verdad. Pero ya saben, estoy en plena transición de carrera. Es un momento súper complicado para mí. Mis ahorros son para mi futuro. Había estado, en transición, durante 6 meses después de renunciar a su último trabajo porque el ambiente era muy tóxico, léase, su jefe le pidió que llegara a tiempo y dejara de hacer compras personales en horario de oficina. Yo estaba en mi cuarto, escuchando la discusión. El drip, drip, splash era exasperante. En ese momento, Nexus Creativo acababa de cerrar su primer contrato grande con una marca de bebidas. Teníamos flujo de efectivo. 80.000 pesos era una suma considerable, me dolería, pero podía pagarla sin poner en riesgo la nómina. Era eso o ver cómo se derrumbaba el techo de la casa donde, técnicamente, todavía vivía. Salí de mi cuarto. Todos me miraron como si un fantasma acabara de entrar. Yo era la hija invisible, la que solo estaba allí para ocupar espacio y gastar luz. Yo me encargo, dije en voz baja. Mi padre levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por el estrés. ¿Tú qué? Que yo me encargo del techo. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. La señal de internet era débil por la tormenta, pero la tenía. Realicé la transferencia a la cuenta de mi padre. Esperé el comprobante. Le mostré la pantalla. Ya está. 80,000 dólares pesos. Llamen al maestro de obras. Hubo un silencio total, roto solo por el splash del agua en la cubeta. Kenia dejó de soplarse las uñas, sus ojos fijos en la pantalla de mi teléfono. Mi madre me miraba con la boca abierta, como si acabara de hablar en arameo. Mi padre sacó su propio teléfono, tecleó su contraseña con dedos temblorosos. Esperó. Sonó el bip de la notificación. Él lo miró, leyó el mensaje de la transferencia. Luego bloqueó la pantalla. No me dio las gracias. Ni siquiera me miró a los ojos. Se levantó de la mesa, su silla rechinando en el piso mojado. Resopló,
El mismo sonido de desdén que había usado hacía un momento en mi cuarto. Vaya. Por fin sirvieron de algo tus jueguitos en la computadora. Sentí un puñetazo helado en el estómago. Bien, continuó, dirigiéndose a mi madre, como si yo ya no estuviera allí. Estefania, llama al maestro. Dile que venga mañana a primera hora. Que traiga todo lo que necesite. Luego se giró hacia mí, deteniéndose antes de irse a su cuarto. Su mirada era fría. De todos modos, es tu obligación. Has vivido aquí de arrimada por años. Ya era hora de que contribuyeras con algo más que solo gastar luz. Me quedé paralizada. De arrimada. La verdad, y esto es algo que le cuento a la audiencia, es que esa luz que él decía que yo gastaba, yo la pagaba. En secreto, desde hacía un año, yo cubría el 50% de la factura eléctrica de la casa. Y no solo eso, yo pagaba el 100% de la cuenta de internet de fibra óptica de alta velocidad, el paquete más caro, el que todos usaban para ver sus series en 4K, bajo el pretexto de que mi trabajo lo requería. Ellos ampliamente aceptaron el internet de 500 megas como una bendición caída del cielo, sin preguntar jamás quién pagaba la factura. El recuerdo se disolvió. Estaba de vuelta en mi cuarto, temblando de una ira fría que me recorría la columna vertebral. ¿De arrimada?, le dije a mi padre, mi voz baja y peligrosa. Yo pagué el techo que ahora mismo cubre la oficina que le quieren dar a Kenia. Yo pago el internet que ella usa todo el día para buscar sus trabajos increíbles. Yo pago la mitad de la luz que usan para ver sus novelas. Mi padre se puso pálido. Luego, rojo. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho. ¿Qué estás diciendo, Yaretsi?, susurró mi madre. ¿Cómo te atreves? Estás mintiendo, rugió mi padre, recuperando el color y añadiendo un tono morado a su ira. ¿Cómo te atreves a inventar esas cosas? Lo del techo fue una sola vez. Fue tu obligación. No estoy mintiendo. Y estoy cansada de fingir ser la hija inútil que ustedes quieren ver. Pues se acabó, gritó él, dando un paso amenazante hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler el café de su aliento, un olor agrio y desagradable. Me importa un demonio lo que hayas pagado. En esta casa, mientras yo esté a cargo, se hace lo que yo digo. Y tú, con tus secretitos y tus jueguitos, tú no eres más que una carga. Una carga. Eres una carga. La palabra resonó en el pequeño cuarto, vibrando en el aire. Carga. No, hija. No, Yaretsi. Carga. Sentí como si el aire me faltara, como si esa palabra, cargada con el veneno de 28 años de desprecio, me hubiera golpeado físicamente en el pecho y me hubiera sacado todo el oxígeno. Fue un impacto sordo. Retrocedí un paso, tropezando con la pata de mi silla de oficina. En ese momento, sentí que algo muy profundo dentro de mí, algo que había estado agrietado por años, esa pequeña costura que mantenía unida mi esperanza, finalmente se rompía en 1000 pedazos. La pequeña, estúpida e infantil ilusión de que un día, si trabajaba lo suficiente, si tenía el éxito suficiente, ellos verían mi valor, se hizo polvo. Se convirtió en cenizas y me cubrió por dentro. Fue en ese preciso instante de devastación interna, mientras yo luchaba por respirar, que la puerta, que seguía abierta de par en par, reveló una nueva figura. Kenia. Estaba recargada en el marco de la puerta, sosteniendo una taza de café humeante, vestida con ropa de ejercicio cara a pesar de ser mediodía. Tenía una sonrisa de pura suficiencia en su rostro. Claramente había estado escuchando toda la discusión desde el pasillo. ¿Por qué tanto ruido?, dijo con una voz cantarina y falsa. Ay, ¿interrumpo algo importante? ¿Una reunión familiar? Mi padre se enderezó al instante. Como un actor cambiando de máscara, se limpió la rabia de la cara y la reemplazó con una sonrisa de orgullo paternal. No, hijita. Nada importante. Solo estábamos reasignando recursos.
Preparando tu nuevo espacio de trabajo. Oh, dijo Kenia, dándome una mirada de pies a cabeza. Su sonrisa se amplió, saboreando mi derrota. Ya veo. ¿Sigues aquí, Yaretsi? Qué lenta. Pensé que ya estarías empacando tus cositas. Apúrate, ¿quieres? De verdad necesito el espacio para prepararme mentalmente. Mi nuevo puesto requiere mucha concentración, ¿sabes? Es un gran trabajo. La miré. La ira fría que había sentido antes se estaba solidificando. El dolor se había cauterizado. Lo que sentía ahora era algo diferente. Era pesado, afilado y peligroso. Como un bloque de obsidiana. Ni siquiera sabes de qué vas a trabajar, ¿o sí, Kenia? Dije, mi voz sorprendentemente estable. Solo sabes que es un puesto increíble. Kenia se rió, un sonido agudo y desagradable que siempre me había taladrado los oídos. Claro que sí, hermanita. Obvio. Es una empresa de tecnología super hot. Está en Santa Fe, claro, en uno de esos edificios inteligentes que se ven increíbles en Instagram. Se llama, espera. Se tocó la sien con una uña roja perfectamente cuidada, fingiendo pensar. Ah, sí. Nexus Creativo. Me van a pagar una la nota, Yaretsi. Una la nota. Más de lo que tú ganarás en toda tu patética vida con con esto. Hizo un gesto vago hacia mis computadoras, que valían más que su auto. Mi corazón no se detuvo. Hizo algo peor. Dio un vuelco tan violento que sentí un sabor a cobre en la boca. Me mareé. Nexus Creativo. Mi empresa. Mi bebé. La compañía que había construido con noches de insomnio, con lágrimas de frustración, con líneas de código escritas hasta las 4 de la mañana mientras ellos dormían. La compañía cuyo nombre ellos ni siquiera se habían molestado en memorizar. Mi cerebro, entrenado para resolver crisis, entró en modo de diagnóstico al instante. ¿Cómo? ¿Cómo demonios había pasado esto sin que yo lo supiera? Y entonces, las piezas cayeron en su lugar, rápidas y brutales. El puesto, gerente de marketing. Era un puesto de nivel medio alto. Yo no me involucraba en esas contrataciones. Para eso tenía directores y a mi jefa de RH. Yo solo entrevistaba a nivel VP y directores senior, la jefa de RH, Anai. Una profesional increíble, de primera línea, pero relativamente nueva. Llevaba solo un año en la empresa. No conocía mi historia familiar. Yo nunca mezclaba mi vida personal con la profesional. Nadie en mi oficina sabía de mi familia, el apellido, nuestro apellido paterno es Hernández. Es el apellido más común de México. Anaí debió ver el CV de Kenia Hernández, y no tuvo ninguna razón en el mundo para conectarla conmigo, mi perfil, yo era la dueña, sí, pero mantenía un perfil bajo deliberado. Odiaba las fotos, las entrevistas, la autopromoción. Dejaba que mi trabajo hablara. Para la mayoría de mis empleados, yo era una figura casi mítica, la genio misteriosa, como dijo Kenia. Kenia, completamente ajena al terremoto que acababa de desatar en mi cabeza, continuó su monólogo triunfal. Sí, al parecer, la dueña, es una especie de genio que nunca se deja ver. Una mujer superpoderosa y misteriosa. Dicen que es brillante. Definitivamente alguien impresionante. Seguramente no es una antisocial amargada como tú, jajaja. Se rió de su propio chiste. Mi madre le sonrió con adoración, como si Kenia acabara de recitar a Shakespeare. Esa fue la gota que derramó el vaso. La imagen. La imagen vívida de Kenia, con su incompetencia legendaria y su arrogancia insufrible, caminando por mis oficinas, sentándose en mis salas de juntas, manchando el lugar que yo había construido con sudor y sangre. Mi padre debió ver algo en mi cara, un cambio, un destello, porque su paciencia se agotó. Se acabó, ladró, dando un paso adelante y agarrándome bruscamente del brazo. Su mano se cerró como un tornillo de banco sobre mi bíceps.
Te doy 24 horas. Quiero este cuarto vacío para mañana en la noche. No quiero ver tu cara ni tu basura de computadoras aquí cuando Kenia empiece su nuevo trabajo el lunes. ¿Entendiste? Te largas. Me solté de su agarre con un tirón violento, tan fuerte que él trastabilló un paso hacia atrás, sorprendido. Lo miré. Miré a mi madre, que asentía con aprobación, con los labios apretados. Miré a Kenia, que me observaba desde la puerta con una sonrisa triunfante, saboreando el espectáculo. El dolor se había ido. El hielo se había ido. Todo lo que quedaba era una calma aterradora. Una claridad absoluta. Está bien, dije, mi voz saliendo plana, sin emoción, metálica. Me voy. En silencio, caminé hacia mi escritorio. Desconecté el cable de alimentación de mi laptop. La cerré con un movimiento suave. La metí en mi mochila de diseñador que ellos pensaban que era una imitación. Tomé mi cartera del buró. Tomé mis llaves. ¿Eso es todo?, se burló Kenia. ¿Te rindes tan fácil? ¡Qué patética! No la miré. Caminé hacia la puerta, pasando junto a ella. Y no vuelvas, me gritó mi padre a la espalda. No hasta que tengas un trabajo de verdad y puedas disculparte con tu hermana. Pasé junto a Kenia, que seguía sonriendo en el marco de la puerta. Salí al pasillo, bajé las escaleras, mis pasos seguros sobre los escalones gastados. Abrí la puerta principal y salí a la ruidosa, contaminada y gloriosa calle de la colonia Narvarte. Cerré la puerta detrás de mí. Y supe, con una certeza absoluta, que nunca volvería a cruzarla como su hija. El aire de la Ciudad de México estaba denso con la contaminación de la tarde, pero respiré profundamente. Se sentía como la primera bocanada de aire limpio en 28 años. El olor a smog, a tacos de canasta y a drenaje se sintió como libertad. Caminé hacia mi auto, estacionado a una cuadra. Mi auto era un Audi A5 Coupe, color gris Daytona. Mis padres pensaban que lo rentaba por días, para impresionar a clientes imaginarios. La verdad es que lo había pagado de contado. Desbloqueé las puertas, el sonido fue un clic satisfactorio. Me senté en el cuero nappa y me quedé quieta un momento. El silencio dentro de la cabina de lujo, con el doble acristalamiento, era un bálsamo. Encendí el motor, el ronroneo suave del quinto 6 era música. Conduje por viaducto, luego tomé el periférico. El tráfico era el de siempre, un caos de autos detenidos, pero yo estaba en mi burbuja de calma. Puse abajo en el sistema de sonido Bang & Olufsen. No conduje a la casa de alguna amiga para llorar. No conduje a un hotel barato. Conduje a Polanco. Entré al estacionamiento subterráneo de uno de los edificios más nuevos y exclusivos de la zona, uno con fachada de cristal y seguridad de nivel presidencial. El valet me saludó por mi nombre. Buenas tardes, señorita Yaretsi. ¿Quiere que le laven el auto? Por favor, Gabriel. Gracias. Subí por el elevador privado que se abría directamente en mi departamento. Mi verdadero hogar. Un penthouse de 2 pisos con una pared completa de cristal que daba al castillo de Chapultepec y al bosque. Era minimalista, limpio, decorado con tonos neutros, mármol de Carrara y madera de nogal. Era todo lo que mi habitación en casa de mis padres no era, era espacioso, era silencioso, era mío. Dejé mi mochila en la barra de cuarzo de la cocina y saqué mi laptop. La abrí, mientras se encendía, me serví un vaso de agua mineral Perrier con una rodaja de limón. Mi teléfono personal, el barato que usaba para ellos, empezó a vibrar. Mensajes de mi madre. Yaretsi, ¿dónde estás? No seas infantil. Tu padre lo dijo por tu bien, para motivarte. Vuelve a casa, tenemos que hablar. Ignoré los mensajes y llamé a una sola persona desde mi teléfono profesional. Ulises, dije cuando contestó al primer timbre. Ulises, mi CFO y mentor. Un hombre brillante de 45 años, ex banquero de inversión, que había sido el primer ejecutivo que contraté.
Él había creído en mí cuando yo solo tenía 23 años y una idea en una servilleta. Era la figura paterna que Ramiro nunca supo ser. Yaretsi, ¿qué pasa? Es viernes por la tarde, ¿no deberías estar descansando? Me acaban de echar de casa de mis padres, dije, mi voz todavía plana. Hubo un silencio. Luego, un suspiro profundo y cansado. Híjole, Yaretsi. Por fin. ¿Te dije o no te dije que eran unos tóxicos? ¿Qué pasó esta vez? ¿Se quejaron de la luz de nuevo? Le conté todo. La habitación. La chamba de verdad. Eres una carga. Y luego, el golpe final. Ulises, ¿adivina dónde consiguió trabajo Kenia? No, no me digas. Sí. Nexus Creativo. Empieza el lunes como gerente de marketing. Esta vez, el silencio fue más largo. Luego, una maldición. Carajo. Estás bromeando. Ojalá. La contrataron sin que yo supiera. Anaí manejó el proceso. Apellido común. Yo nunca hablo de mi familia, tú lo sabes. Se coló. Carajo, exclamó Ulises de nuevo. Esa mujer es un desastre. La vi una vez en esa comida de Navidad a la que me obligaste a ir. Es una presumida incompetente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tus padres se salgan con la suya y la vas a dejar trabajar ahí? Miré la vista del castillo, el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de un naranja intenso. No es solo por mis padres, Ulises. Es por la empresa. Es mi empresa. Kenia es un virus. Es incompetente, es arrogante, y va a destruir la moral del equipo de marketing que pasé 5 años construyendo. No puedo permitir que mi familia, por su estupidez, infecte y destruya mi trabajo. Mi secreto era para proteger a la empresa de ellos, y ahora están adentro. Entendido, jefa, dijo Ulises, su tono cambiando instantáneamente de amistoso a profesional. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres que la despida yo? No. Esto tengo que hacerlo yo. Necesito el expediente de Kenia Hernández. Ahora. En tu correo en 30 segundos. Colgué y abrí mi correo. Allí estaba. El CV de Kenia Hernández. Era una obra de ficción. Una obra maestra del engaño. Inflado hasta el ridículo. Pero una línea en particular saltó a mi vista. En su último trabajo, del que supuestamente había renunciado hacía 6 meses, afirmaba haber sido gerente de cuentas senior, manejando un presupuesto trimestral de $5 millones de pesos. $5 millones de pesos. Era una cifra impresionante. Y era una mentira absoluta. Yo sabía lo que ganaba en esa empresa, apenas era analista. Llamé a Ulises de nuevo. Ulises, ¿tienes contactos en nombre de la empresa anterior? Claro, el director de finanzas, Carlos, es amigo mío. Jugamos golf. ¿Qué necesitas? Verifica este presupuesto. $5 millones de pesos, manejado por Kenia Hernández, en 2023. Dame 10 minutos, dijo y colgó. Mientras esperaba, llamé a mi oficina. Anaí, habla Yaretsi. Anaí, mi jefa de RH, sonaba sorprendida. Yo casi nunca llamaba un viernes por la noche. Señorita Yaretsi. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Todo perfecto, Anaí. Oye, un cambio de planes para el lunes. Quiero hacer personalmente la bienvenida de la nueva gerente de marketing, Kenia Hernández. Oh, claro. ¡Qué detalle! Seguro que le encantará. La agendo a las 9 de la mañana en la sala de juntas del piso 19. No, la interrumpí. En la sala de juntas principal. La grande, la del piso 20. La que tiene la vista a la ciudad. ¿La sala de consejo? Preguntó Anaí, confundida. Pero,
señorita, esa sala es solo para... Y quiero que todo el equipo directivo esté presente, continué, ignorando su confusión. Ulises, el director de operaciones, el de tecnología, el director de marketing. Todos. ¿Todos? ¿Para una gerente?, preguntó, su voz ahora denotando verdadera perplejidad. Es una bienvenida, especial, dije. Quiero que todo el equipo conozca a la nueva integrante. Es importante que entiendan nuestro calibre de contratación. Asegúrate de que así sea, por favor. 9 de la mañana en punto. Por supuesto, señorita Yaretsi. Así se hará. Como usted diga. Colgué. Mi teléfono sonó de nuevo. Ulises. Es falso, dijo sin rodeos. Más falso que un billete de 30 pesos. Hablé con Carlos. Kenia era analista de cuentas junior. Jamás tocó un presupuesto. La pusieron en un plan de mejora de rendimiento por incompetente y la despidieron por bajo rendimiento hace 6 meses. Ni siquiera renunció. La corrieron. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Fraude. Eso es causa de despido inmediato. Exacto, dijo Ulises. Es una bala de plata. Limpio, profesional e indiscutible. Gracias, Ulises. Te veo el lunes a las 9 de la mañana. Por favor, sé puntual. Va a ser un espectáculo. Colgué el teléfono. Apagué las notificaciones de mi familia. Pedí comida tailandesa de un restaurante con estrellas Michelin. Me serví una copa de vino blanco de $2,000 la botella. Y pasé el resto del fin de semana en mi penthouse, en paz, preparándome para el lunes. El lunes a las 9 de la mañana en punto, el ambiente en el piso 20 de la torre de Nexus Creativo, en Santa Fe era eléctrico. El piso 20 era el piso ejecutivo. Nuestras oficinas eran mi orgullo, espacios abiertos, cristal, acero cepillado, arte moderno mexicano en las paredes, una cafetería gourmet gratuita para los empleados que servía café de especialidad. Era la antítesis de la casa húmeda y oscura de mis padres. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa de juntas principal. Una pieza monolítica de madera de parota para 30 personas, pulida como un espejo. Detrás de mí, un ventanal de piso a techo ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. A mis lados estaban Ulises, CFO, impecable en su traje, mi director de operaciones, mi directora de tecnología, una genio que había robado de Google, y mi director de marketing, Alejandro, quien se veía pálido y muy nervioso por la presencia de la CEO en una bienvenida de una de sus gerentes. Yo rara vez asistía a estas reuniones. Mi presencia significaba que algo muy grande, bueno o malo, estaba por suceder. Buenos días a todos, dije, mi voz tranquila resonando en la sala equipada con la última tecnología de sonido. Gracias por venir. Estamos aquí para darle la bienvenida a una nueva integrante del equipo de marketing, que nuestro equipo de RH ha identificado como un talento excepcional. Justo en ese momento, la puerta de cristal ahumado se abrió silenciosamente. Anaí RH entró, sosteniendo una tablet. Detrás de ella, venía mi hermana. Kenia estaba, deslumbrante, en el peor sentido de la palabra. Llevaba un traje sastre color fucsia tan brillante que lastimaba los ojos, uno que seguramente costó una fortuna y que era completamente inapropiado para un primer día. Tacones altísimos que hacían un ruido agudo y decidido en el piso de mármol y un bolso de diseñador colgado del brazo como un trofeo. Entró en la sala como si fuera la dueña del lugar, con una sonrisa arrogante que practicaba frente al espejo desde la secundaria. Miró alrededor, evaluando a los directores, su mirada deteniéndose brevemente en Ulises, a quien sin duda reconoció de alguna cena familiar incómoda, aunque él le ignoró por completo. Luego, su mirada viajó hasta la cabecera de la mesa. Y me vio. Fue como ver una película en cámara lenta. La sonrisa arrogante se congeló, se quebró y se derritió. Sus ojos se abrieron como platos. La sangre pareció drenarse de su rostro, dejándola con un tono grisáceo bajo el maquillaje caro.
Se detuvo en seco, a mitad de camino hacia la mesa, casi causando que Anaí chocara con ella. Anaí, sin notar la tensión, continuó profesionalmente. Kenia, te presento al equipo directivo. Él es Alejandro, tu director. Ella es. Kenia no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí. Pura confusión y una creciente ola de pánico se reflejaban en ellos. Se giró hacia Anaí, luego hacia mí, luego otra vez hacia Anaí, aterrada. Trató de recuperar la compostura. Soltó una risa nerviosa, aguda, que rompió el silencio profesional de la sala como un vidrio al quebrarse. «Yaretsi», dijo, su voz saliendo una octava más alta de lo normal. Miró a los demás directores, como buscando una cámara escondida, una explicación a esta broma de mal gusto. «¿Tú qué haces aquí?» Se rió de nuevo, esta vez con más fuerza, tratando desesperadamente de controlar la situación. «Ay, hermanita. ¿Te perdiste, perdida, hermanita?» Miró a Anaí, que ahora sí me miraba a mí, totalmente confundida por la familiaridad. Kenia le dio un codazo juguetón a Anaí, un gesto terriblemente fuera de lugar. ¿Qué, vino a pedir trabajo? ¿O es la nueva chica que sirve el café? ¡Qué linda! Siempre tan servicial. El silencio en la sala era absoluto. Era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis directores me miraban fijamente, sus rostros impasibles, esperando mi movimiento. Alejandro, el director de marketing, parecía que iba a vomitar. Yo no me moví. Mantuve mis manos calmadamente entrelazadas sobre la madera pulida. La miré con ojos fríos, sin expresión, dejando que el silencio se alargara, que su sonrisa nerviosa se congelara y muriera en su rostro. «Hola, Kenia», dije finalmente, mi voz tranquila pero cortante, amplificada por los micrófonos de la mesa. «Gracias por venir. Por favor, toma asiento». Kenia seguía de pie, paralizada por la confusión y la evidente hostilidad en mi voz. ¿Sentarme? Yaretsi, ¿qué es este juego? ¿Dónde está tu jefe? ¿Estás en problemas? ¿Tuviste que venir a rogar que no me dijeran nada de ti? Anaí, dije, ignorando a Kenia por completo y dirigiendo mi mirada a mi jefa de RH. Estaba buscando a la nueva empleada, la señorita Kenia Hernández. Kenia, creyendo que esta era su oportunidad de brillar, de tomar el control, interrumpió, inflando el pecho. «Presente. Soy yo. La nueva gerente de marketing. Lista para empezar y poner orden aquí». La miré directamente a los ojos. El rastro de una sonrisa se dibujó en mi rostro. Y terminé mi frase. Para informarle que su contrato ha sido terminado, con efecto inmediato. Buscaba a la nueva, para despedirla. Si antes Kenia estaba pálida, ahora estaba blanca como el papel de la impresora. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. El sonido de su propia respiración agitada era lo único que se oía. ¿Qué? No. Es una broma. ¿Verdad? Su voz se quebró. Se giró hacia Alejandro. Dile algo. Es una broma. Yaretsi, deja tus estúpidos juegos. Esto no es gracioso. Llama a tu jefe ahora mismo. Estás despedida. Empezó a avanzar hacia mí, con el dedo índice levantado, su rostro contorsionado por la ira y la confusión. No sé qué clase de favor le hiciste a alguien para estar en esta sala, pero te juro que le diré a mi papá y él. Señorita Hernández, dijo una voz profunda a su lado. Ulises, mi CFO, se había puesto de pie. Alto, imponente en su traje de corte italiano. Su presencia irradiaba autoridad. Me temo que está usted confundida, dijo Ulises, con una voz de barítono que no admitía réplica. Ella es la jefa. Kenia se detuvo. Soy Ulises, director de finanzas de esta compañía. Y ella, señaló hacia mí con un gesto de la mano, es Yaretsi Hernández. La fundadora, presidenta del consejo y directora general de Nexus Creativo.
El mundo de Kenia se derrumbó en ese instante. Vi cómo sus rodillas flaqueaban. Se tuvo que agarrar del respaldo de una silla de piel para no caer. Sus ojos, ahora llenos de terror, iban de Ulises a mí. No, no puede ser, susurró. Las palabras apenas audibles. No, tú eres una carga. Tú eres una fracasada. Mi papá lo dijo. Tú solo juegas en la computadora. Tu padre dijo muchas cosas, respondí, poniéndome de pie por primera vez. Mi silla se deslizó hacia atrás sin hacer ruido. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mis tacones haciendo un sonido suave y deliberado, hasta quedar frente a ella. Pero esto no se trata de mi padre. Ni de ti. Se trata de mi empresa, continué. La empresa que construí mientras tú estabas en transición. Y mi empresa, me acerqué un poco más, no contrata mentirosos. ¿Mentirosos? Tartamudeó. Revisé tu CV anoche, dije, mi voz baja y clara para que solo ella y los directores más cercanos la oyeran. Afirmaste haber manejado un presupuesto de 5 millones de dólares de pesos en tu trabajo anterior. Hablé con ellos. Es una mentira. Eras analista junior y te despidieron por incompetente. El terror puro inundó sus ojos. Sabía que la había atrapado. Eso se llama fraude, Kenia. Es causa de despido inmediato. Y francamente, me ahorra el disgusto de tener que despedirte solo por ser la persona horrible y arrogante que eres. Me di la vuelta hacia Anaí, que me miraba con una mezcla de shock y profunda admiración. Anaí, por favor, llama a seguridad. Escolta a la señorita Hernández fuera del edificio. Asegúrate de que no se lleve nada, aunque, claro, no trajo nada de valor. No. Yaretsi, por favor, gritó Kenia, ahora sí, el dique se rompió y empezó a llorar, su rímel caro corriendo por sus mejillas. Hermanita, por favor, no me hagas esto. Era mi trabajo soñado. No puedes. Se lo diré a mamá. Papá te matará. Si puedo, dije, deteniéndome en la puerta de cristal. La miré por encima del hombro. Soy la dueña. Y tú ya no eres mi hermana. Solo eres un error de contratación. Ulises, ven conmigo. Tenemos trabajo que hacer. Salí de la sala de juntas, dejando atrás a Kenia sollozando histéricamente mientras dos guardias de seguridad uniformados entraban para sacarla. El sonido de sus tacones caros siendo arrastrados por el piso de mármol fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Horas después, estaba en mi oficina. La verdadera. El Penthouse en Polanco. Había trabajado el resto de la mañana en Santa Fe y luego me había retirado a mi santuario. El silencio era maravilloso. Afuera, el sol brillaba sobre el castillo de Chapultepec. Estaba revisando el borrador de una nueva campaña de expansión a Latinoamérica cuando mi teléfono personal, el barato, el que mi familia tenía, empezó a vibrar sobre la mesa de mármol de mi cocina. Era mi padre. Dejé que sonara. 5, 6, 7 timbres. Dejó de sonar. La vibración cesó. Inmediatamente, volvió a timbrar. Mi madre. Dejé que sonara. Dejó de sonar. Inmediatamente, mi padre de nuevo. Suspiré. Sabía que esto vendría. Era hora de arrancar la última curita. Contesté. Puse el altavoz. Yaretsi, explotó la voz de mi padre en el altavoz, tan fuerte que distorsionaba el audio del teléfono. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué te crees? Tu hermana llegó a la casa hecha un mar de lágrimas. La humillaste. La destruiste. Un guardia la sacó. ¿Cómo te atreves a humillar a tu propia hermana? Esperé con calma a que terminara su berrinche. Apoyé el teléfono en la mesa y puse el altavoz mientras seguía revisando mis correos en la laptop. ¿Terminaste? Pregunté fríamente cuando tomó aire. No me hables así, mocosa. Estoy hablando en serio.
Vas a ir a esa oficina mañana mismo y le vas a pedir disculpas a tu hermana y a su jefe, y vas a arreglar este desastre ahora mismo. Papá, lo interrumpí, mi voz cortando la suya como un bisturí. No puedo pedirle disculpas al jefe de Kenia. ¿Y por qué no? Porque yo soy la jefa de Kenia. O bueno, lo era. Hubo un silencio total. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado. ¿De qué estás hablando? Deja de decir estupideces. Estoy hablando de que Nexus Creativo es mi compañía. Yo la fundé hace 5 años. Yo soy la dueña. Y yo despedí a Kenia esta mañana por fraude en su CV. Fin de la historia. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el tráfico en la calle, a 20 pisos de altura. Eso, dijo finalmente, su voz mucho más baja, incrédula. Eso es imposible. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Despedí a una empleada incompetente que mintió en su solicitud de trabajo. Pasa todos los días en el mundo real, papá. Deberías saberlo. De repente, la voz de mi madre irrumpió, histérica, había arrebatado el teléfono. Yaretsi, hijita, por el amor de Dios. No puedes hacerle esto. Es tu hermana. Tu sangre. Tienes que darle otra oportunidad. Fue un error. Dios mío, piensa en lo que va a decir tu tía Sarai. Piensa en la familia. Piensa en el que dirán. Ahí estaba. La frase mágica. La frase que había gobernado sus vidas y arruinado la mía. El que dirán. Me reí. Fue una risa seca, amarga, que salió desde el fondo de mi alma. Una risa que tenía 28 años de frustración contenida. El que dirán, repetí, poniéndome de pie y caminando hacia el ventanal. Tienes razón, mamá. Pensemos en eso. ¿Qué dirán cuando se enteren de que echaron al CEO de una empresa multimillonaria de su casa, llamándola una carga? Silencio. Un silencio de puro terror. ¿Qué dirán? Continué, mi voz subiendo de tono por primera vez, el fuego finalmente alcanzando la superficie, cuando sepan que le quitaron su cuarto a la mujer que pagó la reparación de su techo, para dárselo a una desempleada mentirosa que despidieron por fraude en su primer día? Yaretsi, susurró mi madre. Hijita, no. No sabíamos. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos ocultaste esto? No, grité, el hielo finalmente rompiéndose para dar paso al fuego. No sabían porque no querían saber. Porque nunca preguntaron. Era más fácil verme como una fracasada, como la carga, que admitir que la hija que ignoraron era la única que valía algo. Era más fácil adorar a Kenia, la princesa de cristal, que enfrentar la verdad. Hija, por favor, tu padre, nosotros, estamos muy orgullosos, suplicaba, su voz llena de falsedad. Se los dije, la interrumpí, recuperando mi calma fría. Les dije que yo no era una carga. Les dije que yo pagaba sus cuentas. Bueno, no se preocupen más. El problema está resuelto. ¿Qué quieres decir? Dijo mi madre, su voz temblando. Quiero decir que voy a dejar de ser una carga para ustedes. Inmediatamente. Colgué. Antes de que pudieran volver a llamar, abrí mi aplicación bancaria en mi computadora. Cancelé el pago automático del servicio de Internet de fibra óptica de su casa. Cancelé la transferencia mensual que cubría la mitad de su factura de luz y agua. Bloqueé la tarjeta de crédito adicional que le había dado a mi madre, para emergencias, y que ella usaba para comprarle ropa a Kenia. Bloqueé sus números de mi teléfono. Me quedé mirando el castillo de Chapultepec. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Por primera vez en 28 años, sentí que podía respirar. Sentí que el peso del mundo, el peso de su desprecio, de su indiferencia, de sus expectativas, se había ido. Han pasado algunas semanas desde ese día.
Me han estado bombardeando desde teléfonos desconocidos, correos electrónicos. Me han llamado, malagradecida, víbora, y, sin corazón. Me suplican que, reconsidere, lo de Kenia, que les devuelva el dinero para sus gastos. No he respondido. Estoy demasiado ocupada dirigiendo mi empresa. Estoy demasiado ocupada viviendo la vida que construí para mí misma, lejos de su sombra tóxica. Me liberé. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿estuve mal? ¿Estuve mal al finalmente protegerme a mí misma y al imperio que construí con tanto esfuerzo? ¿O debí darles otra oportunidad?